Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompañan 3 invitados especiales. Hablamos de Samuel Shapiro, quien es productor y director general del espectáculo Camelot, El Castillo del Rey. También Lilia Contreras, quien es coordinadora del mismo espectáculo, y Laura Contreras, quien interpreta a la princesa. Y están aquí justamente para hablarnos de esta obra, de este espectáculo que es interdisciplinario y que nos invita a vivir parte de la época medieval. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alex, por el espacio que nos das. Bienvenidos. Y pues, Samuel, ¿qué los lleva a ustedes, qué te lleva a ti a remontar a la audiencia al medioevo? Mira, no lo vas a creer, pero cuando mi mamá fue a ver por primera vez el espectáculo, lo primero que me dijo fue, siempre te gustaron los espadazos. Ajá. Entonces, siempre me ha traído. Yo tengo una banda de rock que se llama Cristal y Acero, ya desde hace mucho tiempo. Y cuando presentamos el disco número 13, porque vamos en el 15, lo enmarcamos con caballeros medievales y bueno, y de ahí salió la idea de hacer un espectáculo que no tuviera una línea anecdótica, sino que simplemente fueran actividades medievales donde la gente pudiera participar, es decir, interactivo, donde hay danza, música, teatro, combates. Se traería una gama de actividades y es una convivencia que partimos a las 12 del día en este viaje mágico misterioso y terminamos a las 5 de la tarde. Tú puedes llegar a las 3 o a las 4 o desde que abrimos a las 12 y participar en todas nuestras actividades, y cubrimos todo el espacio medieval del siglo V al siglo XV. Es decir, un recorrido histórico de prácticamente 1000 años, hace por lo menos 500. ¿Cómo es esto, Lilia? Además, justamente reuniendo todas estas manifestaciones. Claro. Muy complejo porque se une teatro, danza, música. ¿Cómo lo logran? Pero muy atractivo, es una opción especial y diferente para toda la familia que invitamos a vivir esta experiencia. Nuestro eslogan dice, vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Y así es, porque aquí te puedes convertir en una hermosa princesa, en un valiente caballero y disfrutar de música de gaitas y percusiones, combates, malabarismo de fuego, danzas árabes, cetrería, mercadillo, bodas medievales, vikingas, celtas. Encuentras mucho de todo. A nosotros nos encanta esta época y por eso decidimos que pese a lo que pese, que tuviéramos que hacer, nosotros teníamos que lograr realizar este espectáculo que nos gusta tanto, ahora ya casi cumpliendo 12 años, y esperamos que cierren el año con nosotros en nuestra posada medieval, que así le llamamos, que será el próximo domingo 4 de diciembre a partir de las 12 del día, un espectáculo para toda la familia que no pueden dejar de ver. Y va a ser en el Centro Cultural Miguel Sabido, que está a la salida del Metro Hidalgo, es muy fácil de llegar, junto al Centro Cultural José Martí. ¿Sí? Y la verdad es una zona muy céntrica. Nuestro lugar es un espacio maravilloso, es una capilla cerrada y una capilla abierta donde realizamos las actividades. Va a haber charlas increíbles de duendes, de ángeles, de hadas y algunos ritos y sortilegios para cerrar el año, para que el próximo año esté lleno de bendición, de abundancia, de salud, de amor, lo que todos deseamos. Y si a alguien le gustan los espadazos, pues los esperamos para que puedan integrarse a la Orden de Caballeros. Somos 40 caballeros y combatimos. Entrenamos todos los domingos en el Centro Cultural Miguel Sabido. Tenemos un coach de fútbol americano que es el que hace hora y 20 de calentamiento, fuerza y demás para cargar las espadas y todo esto. Y los invitamos, es a partir de las 11 de la mañana, todos los domingos. Se la van a pasar increíble, de cualquier edad, chavitos de 8, de 9, adultos de más de 40, 50, todos tienen cabida en la Orden de los Caballeros de Camelot, el Castillo. De igual manera, como te comento, es un espectáculo para toda la familia. Sí. Tenemos un rey invitado que es el actor y comediante Ricardo Gil. Espero que alguna vez tú nos acompañes también como rey. Me encantaría, será un honor, gracias. Genial. Esta vez él va como rey y él realiza la investidura para caballeritos, para niños que van caracterizados de la época, así como la coronación para las pequeñas princesitas. Así que espero que nos acompañen. Les recuerdo, domingo 4 de diciembre a partir de las 12 del día en el Centro Cultural Miguel Sabido. Esto, Lilia, me parece extraordinario porque muchas veces cuando pensamos en la Edad Media, en el medioevo, lo relacionamos con las clases de historia como algo difícil de entender, algo aburrido. Además, nos han dicho siempre, ¿no? El medioevo es oscurantismo. No.
Justamente aquí a los niños les están enseñando a acercarse a la historia de una manera divertida y extraordinaria, ¿no? Claro, porque de alguna manera los invitamos, ellos no van como meros espectadores, sino también disfrutan de este espectáculo, son parte de las actividades, de algunas actividades. De pronto no pueden entrar tal vez en los combates, pero para eso los invito, como los acaba de invitar Samuel, los invitamos a que se preparen. Pero hay muchas actividades, arquería, soft combat, otras actividades donde los niños pueden participar, los juegos interactivos, las danzas, etcétera. Entonces, los invitamos aquí, exaltamos por supuesto el código de caballería para los niños, inculcando desde pequeñitos el respeto, lealtad, la disciplina, el honor. Entonces no es un espectáculo que se vuelva aburrido, sino al contrario, hay música de gaitas donde el grupo de gaiteros es espectacular, de verdad se van a divertir muchísimo, además de bailar en la danza de los listones, en el baile del dragón. Hay muchas actividades en las cuales de verdad se la van a pasar verdaderamente bien. Yo les invito a todos ustedes a que descubran, a que vivan esta aventura medieval, a que nos acompañen y tenemos cortesías para ello, para tu público y para toda la producción que ahora nos ve. Pues muchas gracias por traernos esta invitación. Samuel, a partir de lo que han vivido ustedes en estos 12 años, ¿quién queda más sorprendido? ¿Son los niños, son los adultos, son todos por igual? Yo creo que todo el mundo queda sorprendido. A nosotros nos alimenta espiritualmente poder hacer este espectáculo. Sentimos que aportamos en el sentido de que el caballero medieval representa los valores más excelsos del ser humano: respeto, disciplina, lealtad, honor, coraje, fe. Y en ese sentido nosotros pensamos que estas herramientas de hace más de 700 años son muy necesarias en la vida moderna, donde hemos perdido estos valores, ¿no? Que a veces suenan a panfletos, suenan acartonados, pero en verdad tenemos que volver a retomarlos como esencia, como conducta de vida. Y eso es lo que intentamos hacer en la Orden de los Caballeros de Camelot, tratar de hacer de nuestra vida una congruencia en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Entonces, el respeto es algo básico que hemos perdido. Lilia, Laura, Samuel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Alex, de verdad, esta es su casa y pues bueno, estaremos ahí acompañándolos por el domingo favor, 4. nos va a dar mucho gusto. Gracias. El gusto será para nosotros.